Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Vamos a comenzar este diseño con el esmaltado y vamos a utilizar tres colores diferentes. En primer lugar, esmaltaremos una de nuestras uñas con este color rosado que es translúcido y bastante natural. Ahora estaremos utilizando este esmalte en color marrón claro y lo vamos a aplicar en una sola uña. Para el resto vamos a estar utilizando este otro color mostaza. Es un amarillo que a mí me gusta muchísimo y que lo he utilizado un montón de veces en el canal porque es que no me canso de él. De cada esmalte yo apliqué una capa, exceptuando del esmalte en color marrón porque era muy claro y yo quería que se notara un poco más. Ahora voy a estar aplicando la camate sobre la uña donde luego voy a hacer mi decoración. Como ustedes saben y ya yo les he comentado en otras ocasiones, esto lo hago porque las pinturas acrílicas se adhieren mejor y se trabajan mejor sobre superficies que no tengan brillo. Estas son las pinturas acrílicas que estaremos utilizando para nuestro siguiente paso. Son dos tonos de amarillo, es decir, son dos colores casi iguales. Uno de ellos es un amarillo azafrán y el otro es un amarillo bastante intenso, casi naranja. Y también marrón, es un marrón rojizo. Los dos amarillos los mezclaremos y esto lo hago porque uno de ellos tiene mayor pigmentación y el otro mayor cobertura, entonces me va a ayudar muchísimo a que se noten mejor las pinceladas. Y lo que vamos a estar utilizando también es un pincel angular número 2. Como siempre, cargamos el pincel con ambos colores y lo descargamos sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Aquí lo que estoy haciendo es marcando el centro de la flor para luego tener una referencia a la hora de hacer los pétalos. Ahora las pinceladas que vamos a hacer alrededor del punto que marcamos anteriormente son pinceladas en forma de gota. Vamos a hacer varias alrededor hasta formar la flor. Vamos repasando cada trazo hasta que nos guste cómo queda y que cada detalle se vea lo mejor posible. Recuerda que puedes ayudarme muchísimo compartiendo este video, regalándome un me gusta y un comentario. Cualquier interacción me ayuda muchísimo a seguir creciendo y poder crearles más contenido. Díganme en los comentarios cómo a ustedes les gustan las uñas de los pies, si largas, cortas o quizás algo medio. A mí en lo particular así es como me gusta, no me gusta ni un extremo ni el otro, porque creo que lo más estético es que sean un poco largas pero no mucho. Yo sentí que no se veía completamente los pétalos como yo quería, así que lo que hice fue volver a cargar mi pincel angular con otro tono de amarillo mucho más claro, es un amarillo limón, pero a mí me parece como más un amarillo pastel
y marrón. Igualmente recuerden cargar y descargar el pincel y así se van a matizar ambos colores. Y luego repasé cada una de las pinceladas hasta ver que sí me había gustado el resultado. Me gustaría pedirles ayuda a ustedes porque una de mis metas en este año es llegar a los 100.000 suscriptores y yo quisiera que ustedes me ayuden compartiendo e invitando a otras personas a suscribirse y a seguirme aquí para poder conseguir esta meta. Yo sé que ustedes pueden ayudarme como lo han hecho en otras redes sociales y también con el favor de Dios sé que podemos lograrlo. Seguramente ahora sí pueden notar cómo se definen un poco más los pétalos. Pueden seguir también por mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas, pero también me pueden encontrar buscándome como aparece aquí en una esquina del video. Ahora vamos a utilizar dos tonos de pinturas acrílicas verdes y una en color crema. Esta pintura crema la vamos a mezclar un poco a la hora de cargar el pincel con el verde más brillante. A propósito, este pincel no trae número, es un pincel plano, es de un set económico y yo ya les he comentado en otras ocasiones que le recorté un poco las cerdas de ambos lados para lograr pinceladas más pequeñas. Yo les recomiendo que si ustedes desean hacer esto lo hagan con mucho cuidado para no estropear el pincel. Yo poco a poco con pinceladas bien pequeñas fui añadiendo algunas hojas alrededor de la flor. Quiero repetir algo que dije en un video y que me escribieron al privado en Instagram y me parece súper interesante. Y es que las pinturas acrílicas, cuando te queda algún detalle mal y que no te gusta, puedes borrar ese detalle con una gasita o un pincelito empapado en agua si la pintura está fresca. Pero si ya seco, puedes utilizar alcohol en lugar de agua. Esto te va a permitir eliminar el diseño o la zona del diseño que no te gusta sin que el esmalte se vaya. Continúo repasando cada detalle y luego decidí añadir otra hoja más. Con un pincel para detalles de 7 milímetros y la misma pintura acrílica en color marrón que utilizamos al inicio, vamos a delinear un poco el contorno de los pétalos, pero solamente de un lado, y luego también vamos a añadir algunas líneas delgaditas en el centro, es decir, desde el centro hasta aproximadamente la mitad del pétalo. No se tiene que notar demasiado, es solo para dar un poquito más de profundidad. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. En el caso del contorno de las hojas vamos a utilizar el mismo pincel para detalles, pero pintura acrílica en color negro. Me preguntaron hace unos días que si había que humedecer el pincel para trabajar, y sí, hay que hidratar el pincel para poder trabajar con las pinturas acrílicas. Eso sí, no debe ser en exceso porque si no la pintura va a quedar muy líquida. Y con un punzón añadimos algunos puntos bien pequeñitos en algunas zonas. Esta pedrería es la que vamos a utilizar para decorar el centro de la flor y lo primero que hago es aplicar brillo de acabado y con una punta de cera voy a colocar la piedrecita en el centro.
Voy a utilizar estos balines ahora que voy a ir colocando alrededor de la piedrecita y con un pincel para detalles humedecido en agua voy a irlos colocando para que sean más fácil y más rápido, porque así se adhieren al pincel y luego solo los voy a ir colocando con la ayuda del mismo o también con un punzón. Llegado hasta esta parte del video, me gustaría que me lo dejes saber con un corazón amarillo en los comentarios. Esta pedrería en color dorado igual que la anterior, pero del tamaño más pequeño de todos, voy a colocarlo en la uña que esmaltamos en color marrón. Igualmente aquí apliqué algo de brillo de acabado y luego con una punta de cera fui colocando todas las piedrecitas poco a poco. Aquí con la ayuda de un punzón ya coloqué cada uno de los balines iguales que los anteriores entre cada una de las piedras y también en los extremos. A mí me gusta mucho que ustedes me dejen inquietudes, sus dudas y preguntas en los comentarios, porque para mí quizás hay algo que es muy obvio o que expliqué lo suficientemente bien, pero quizás para otra persona no es así. Entonces por eso me gusta que ustedes comenten para saber en qué puedo ayudarles y también responder estas inquietudes en los mismos videos. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Quería comentarles que la página web que yo tenía antes y que utilizaba para mostrarles otros diseños de uñas y todo lo relacionado con este mundo ya no es mía, la tuve un tiempo en mantenimiento, pero en estos momentos ya no me pertenece. Así que si ven algún video antiguo donde yo la estoy mencionando o ven el enlace que lo he dejado en algún sitio, no entren porque ya le pertenece a otra persona y comparte contenido que no tiene nada que ver con este mundo ni nada que ver conmigo. No pasó absolutamente nada malo, pero ya no es mía, así que es para que lo sepan, por si la encuentran o algo, sepan que no soy yo la que estoy compartiendo, ya ahí no hay información que tenga nada que ver conmigo. Si quieren conocer algo, algún tutorial o algo, todo está en mis redes sociales y aquí en YouTube. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.